de riesgo, la Klebsiella, la Pseudomonas, el enterococo y el estáfilococo también pueden ser causa importante, porque cuando ellos crecen, a pesar de que todavía estos gérmenes de neonatología pueden estar todavía como causa productora de meningitis, como el estreptococo del grupo B, la E. coli y la listeria, también aparecen ya los gérmenes de grupos etarios mayores, como el neumococo, el Haemophilus influenza, o con factores de riesgo la Klebsiella, la Pseudomonas aeruginosa, que sobre todo son los agentes etiológicos de etapas más tardías. Por eso se dice que este grupo de 1 a 3 meses es el territorio de nadie. Es el territorio de nadie prácticamente. Y van a ver que a medida que va pasando el tiempo, entramos a la etapa de lactantes y es el neumococo, el meningococo y el Haemophilus influenza en personas que no han recibido la vacuna, por supuesto, para neumococo y para Haemophilus influenza. Las bacterias principalmente causantes de meningitis. También en este grupo pueden haber otros gérmenes intrahospitalarios, las enterobacterias, los estafilococos aureus, todos ellos. Y en el grupo de preescolares no cambia mucho, porque es el neumococo, sobre todo en nuestro medio, a pesar de que hay la vacuna, es una de las causas más importantes de meningitis. Siempre va a haber posibilidad en infecciones intrahospitalarias de enterobacterias, estafilococos, lo mismo que en la edad escolar y ahora y también en etapas más tardías, ¿no? Si vemos, entonces, en los neonatos son estas 3 bacterias, el estreptococo del grupo B, que son cocos gram positivos en cadenas, la Escherichia coli, ustedes saben, son gram negativos que están aislados o a veces vienen de a 2, y la Listeria monocitógenes, que corresponde a los bacilos gram positivos también. En etapa más tardía, el neumococo es fundamental, el meningococo y el Haemophilus influenza. Hay que recalcar algo, pero respecto al meningococo. El meningococo, 40 años que yo trabajo en el Hospital Albina Patiño, tratando meningitis. Antes de los años 90, de los años 95, era muy frecuente ver meningitis. Veíamos como 87 casos por año. Pero nunca hemos visto una meningitis por meningococo, por la Neisseria meningitidis. Pero en otros lugares, a veces llega a ser la primera causa en la etapa de lactancia para adelante, hasta la edad adulta incluso. El Haemophilus influenza fue en esa época que les contaba la causa más frecuente de meningitis bacteriana. Hemos llegado a llamarlo al Haemophilus como el asesino de los niños. Pero gracias a Dios, el año 2000 ha empezado la vacunación masiva, la vacuna gratuita, la que existe en la pentavalente. Y ahora vemos un caso de meningitis cada 2 años, un caso por año, cosa que ya no es nada importante, ¿no? Estas pequeñas cositas son las que a veces hacen la diferencia en el conocimiento, por lo menos en la historia de las meningitis. Ahora, cuando hablamos de meningitis viral, seguramente estamos hablando por la llegada de las vacunas para neumococo, para Haemophilus influenza, estamos hablando de los gérmenes más frecuentes en producir meningitis, ya que las meningitis virales son los que más frecuentemente producen este tipo de infecciones en los niños. Y de lejos, más del 80-90% son los enterovirus, Coxsackie, el ECO, sobre todo esos 2 que ustedes saben producen la herpangina, la enfermedad boca, mano, pie también. Y en época en que no había vacuna para polio, era una de las principales causas. Pero ahora ya no es tan así, ¿no? Los par-ecovirus son otro grupo de derivados de los ecovirus, por eso se llaman par-ecovirus. Son los derivados de los ecovirus. Son 3 virus que también producen este tipo de afecciones. El herpes virus,
uno lo atribuye a esto todo lo que es meningitis viral y no es así. Los herpes virus no son tan frecuentes para producir meningitis viral. En los neonatos generalmente es el herpes virus 2, el simple 2, ese que la mamá lo puede tener en los genitales y durante el parto infectarse el recién nacido con este virus. En etapas más tardías y además con compromiso encefálico, importante es el herpes virus simple tipo 1. El de la varicela zoster, el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y los otros virus herpes, el 6, el 7, también alguna vez pueden producir meningitis. Cuando no había vacuna para la parotiditis, veíamos con frecuencia paperas, lo que comúnmente llamamos paperas a la parotiditis. Y muchos de estos pacientes venían con reacción meningia, con una meningitis a veces asintomática, pero detectada por una punción lumbar. En la época actual vemos cada 5 años una parotiditis, de modo que tampoco ya es algo muy importante. Luego, cuando hablamos más de encefalitis que de meningitis, o si quieren, meningoencefalitis, el virus de la fiebre amarilla cobra importancia. Una época ha habido una epidemia en el Chapare, por ejemplo, de fiebre amarilla con compromiso encefálico. En San Joaquín, en el Beni, los años 60, ha habido un brote terrible de fiebre hemorrágica por el virus de la fiebre hemorrágica, con mortalidades bastante elevadas, ¿no? Después, en otras latitudes tienen al virus de la encefalitis de San Luis, el virus del Nilo, el virus de la encefalitis equina, el virus de la encefalitis de California. A nosotros no nos interesa mucho esto porque no es de nuestra zona, como el virus de la coriomeningitis linfocítica. Por año, por lo menos en Bolivia, se ven 2 o 3 casos de rabia humana. Este virus también, el virus de la rabia, cobra importancia. ¿Por qué cobra importancia? Sobre todo porque es mortal, casi en el 100% de los pacientes. El virus de la influenza, estamos en una época de epidemia, un brote epidémico de influenza, también hay que considerar, si alguna vez viene un paciente con influenza y con compromiso encefálico, siempre hay que pensar que puede ser este agente. Y hay muchos otros virus. Este es un enterovirus así de pequeñito, 30, 40 nanomicrones, en relación a un virus de la parotiditis o un herpes virus que tienen 200 a 300 nanomicrones en tamaño, ¿no? Son los gérmenes más frecuentes. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta gráfica, me hubiera gustado que funcione, no sé por algo no está funcionando esto en pantalla completa, pero no sé si se ve bien, ojalá que sí. Aquí en este estudio, por ejemplo, que han hecho en Estados Unidos, podemos ver nosotros de que en los tiempos modernos el neumococo cobra importancia como agente productor aún, incluso en neonatos, en lactantes, en etapa de la niñez hasta los 18 años y en adultos también. Pero también es el meningococo, que en algunas etapas de la vida es el germen más frecuente. En otros lados, en realidad, se preocupan de neumococo y meningococo como agentes productores. En nuestro medio, si mañana o pasado entra un niño, pasado la etapa neonatal, al hospital y diagnostican meningitis, es obligación cubrirle contra el neumococo, porque es el agente que causa más frecuentemente meningitis en nuestros niños. Claro, no hay que dejar de pensar, pero 40 años es harto. Tantas meningitis que hemos visto nos da la autoridad de decir que la meningitis por meningococo no es frecuente en nuestro medio, o por lo menos no se presenta. Yo por lo menos nunca he visto, y he visto muchas meningitis. El estreptococo del grupo A, vean lo que decíamos en el neonato, es la causa más frecuente en menores de 1 mes. Ahora, ¿cuál es la patogenia? Porque es cómo se produce la meningitis bacteriana. Esto puede ser a partir de una diseminación de focos vecinos, traumatismos de cráneo, malformaciones del sistema nervioso central o diseminación a través de la sangre, diseminación hematógena. ¿Cómo ocurre esto? Vean, la diseminación de focos vecinos puede ser a partir de
una celulitis periorbitaria, puede ser de una otitis, de una mastoiditis, de una sinusitis y muchos otros. También puede ser por traumatismos. Traumatismos, por ejemplo, con fractura de cráneo expuesta, donde todos ya se imaginan. Por ahí pueden entrar las bacterias hasta el líquido cefalorraquídeo. O fractura de la lámina cribosa, esa lámina ósea que separa lo que es el cerebro de la cavidad nasal. O fractura de peñasco en el oído. Ese tipo de fracturas llevan a un riesgo de meningitis. Malformaciones, el meningocele, por ejemplo, el mielomeningocele, la fosa pinodal, ese huequito que los niños tienen casi donde acaba la flexión del anito, a veces permeable, y por ahí cuando es permeable pueden entrar bacterias hacia la cavidad medular y producir infección ascendente y por lo tanto meningitis. Fístulas que van de la piel al sistema nervioso central y otras causas, ¿no? Después tenemos la diseminación hematógena. Si ven ustedes, lo primero que ocurre para que haya una meningitis por estos gérmenes es que estos colonizan las mucosas. Sobre todo es la faringe. En la faringe primero se coloniza la bacteria. Después entra la sangre y produce una bacteremia. Y después recién invade al sistema aracnoideo, produciendo una inflamación meningea. Esta ha sido la forma más frecuente cuando había epidemias por neumococo y sobre todo por hemofluenza, este tipo de diseminación. Si nosotros analizamos un poquito esto, vamos a ver de que, aquí se los voy a separar, qué pena, justo allá, ocurrió percance. Vamos a ver de que la bacteria lo primero que hace es adherirse a nivel de la célula epitelial en la garganta. Aquí está la célula. Después pasa a la sangre y es el endotelio y el tejido produciendo una invasión del sistema nervioso central. Por lo tanto, es la causa de la inflamación de las meninges. Todo esto está avanzado, pues. Bueno, vamos a tratar de salvar esto, no se voy a hacer. Ahora, las bacterias se unen a esos receptores que tienen los tejidos. Por ejemplo, la Neisseria a nivel receptores que son los factores de activación plaquetaria. El estreptocolina a receptores de la misma clase. E. coli, por ejemplo, se une al CD48, a la laminina. O sea, la bacteria tiene que tener una adhesina y la célula que se va a infectar o que va a colonizar tiene que tener un receptor. Y esos son los receptores que más frecuentemente ocurren. Si vemos nosotros acá, este es el líquido cefalorraquídeo y esta es la sangre. Se produce una bacteremia, la bacteria tiene que adherir a esta célula, ciertos factores migrar por este tejido conectivo hasta el líquido cerebral. Lo hacen atravesando el neumococo, la Escherichia coli y el estreptococo, tienen esa facilidad de atravesar las mismas células. O sea, se llama eso una ruta paracelular o transcelular, porque atraviesa la misma célula como en esta gráfica. En cambio, otras como el Haemophilus influenza, lo primero que hacía era las células del endotelio, y a veces de ese aumento de permeabilidad recién llega el líquido cefalorraquídeo, atravesar el endotelio
más inteligente todavía el meningococo. El meningococo en la sangre se entraba a un macrófago y los macrófagos tienen la facultad de atravesar esta barrera hematoencefálica y llegar al líquido cefalorraquídeo. Por eso se llama el mecanismo a través del caballo de Troya. O sea, entra montado sobre un macrófago hacia las meninges. Ahora, una vez que esa es la patología más o menos bacteriana, ¿no? Pero también hay que saber cómo se produce una meningitis viral, cuál es la patogenia. Lo primero que hacemos es adquirir el virus a través de una contaminación oral o respiratoria. Ustedes saben que la mayor parte de los virus los adquirimos inhalando las gotas de flúgero y a veces deglutiendo también. Y una vez que han entrado, hemos inhalado, estos virus se replican en la nasofaringe o en el tracto gastrointestinal, depende por dónde han entrado. Después de unos 3-4 días van a la sangre, hacen una viremia primaria o viremia menor se llama. Y de la sangre invaden al sistema nervioso central, puede ser rápida, o sea, es la ruta más corta. Pero la mayor parte de los virus que producen meningitis viral se diseminan primero de la viremia primaria, van a los órganos que tienen muchos sistemas reticuloendotelial, donde se multiplican más, y pasan a ser una viremia secundaria posteriormente, vuelven a salir a la sangre. Y esta viremia secundaria es la que lleva a la invasión del sistema nervioso central. Pero hay virus también, a ver si nosotros vemos aquí, la mayor parte de los virus hacen eso. Pero hay algunos virus que, como el herpes, por ejemplo, nos colonizan la faringe, la boca, y a través de las fosas nasales pueden tomar un nervio y directo de la infección primaria atravesar hacia el sistema nervioso central. Hay otra variedad de virus intradérmica o parenteral, se llama. El virus de la fiebre amarilla, el virus de la fiebre mosquita. Del de la fiebre amarilla, por ejemplo, nos inocula la picadura de un mosquito. Eso nos está introduciendo directamente adentro el virus. Por lo tanto, hay una replicación local en el sitio de la picadura. Y a los 4 o 5 días hace una viremia secundaria del virus y es capaz de penetrar el sistema nervioso central. Lo puede hacer también de esa manera, ¿no? Un tanto diferentes, ¿no? La patogenia de las meningitis virales en relación a la patogenia de las infecciones bacterianas. Ahora, ¿cuál sería, cómo se realiza el pasaje de virus a través de esa barrera transendotelial, a través del endotelio? Primero, pasa el endotelio dentro de leucocitos migrantes. El caballo de Troya se llama, ¿no? Como lo hace el meningococo. O puede haber pinocitosis o transporte coloidal también hacia el sistema nervioso central. O puede dañar y romper el endotelio, el virus. O puede infectar directamente las células endoteliales y de esa manera atravesar hacia el líquido cefalorraquídeo. O lo que decíamos, puede haber un transporte retrógrado axonal, como el virus del herpes simple, por ejemplo, que puede tomar una terminación nerviosa de la nariz y a través de esa terminación nerviosa viajar por esos axones hacia el cerebro. Lo cierto es que sea el mecanismo que sea, ya sea bacteria o sea virus, sobre todo las bacterias, pero producen una inflamación meningia determinada por las citoquinas primarias de la inflamación. ¿Cuáles son? La interleucina 1, el factor de necrosis del tumor y los mediadores secundarios que se producen como las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, factor de activación plaquetaria, por ejemplo. Y todo esto hace que se produzca la inflamación meningia, ¿no? Ahí viene la fisiopatología de la inflamación. En esta gráfica, por ejemplo, no sé si vamos a entender, pucha, es una pena que no haya la animación, todo esto es animado. Yo les voy a entregar todo esto, no sé, con mis alumnos les voy a pasar,
tal como está animado para que le echen una revisadita y puedan ver, pero igual se va a entender. A nivel del líquido cefalorraquídeo, cuando entra una bacteria, sea una bacteria gram negativa o gram positiva, siempre muere la bacteria. ¿Por qué muere la bacteria? ¿En forma natural o porque le dan antibacterianos? Cuando muere la bacteria gram negativa, se libera endotoxina, porque eso es lo que tienen sus sustancias inmunógenas. Cuando se muere una bacteria gram positiva, el ácido lipoteicoico es el que se disemina. Y esos son captados por los macrófagos que hay a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y al fagocitar estas sustancias, ya sea ácido lipoteicoico o endotoxina, estos macrófagos empiezan a producir factores más importantes para que haya inflamación. Si esto ocurriera dentro de una articulación, por ejemplo, sería lo mismo. Entra una bacteria gram positiva a una articulación, se muere la bacteria, libera el ácido lipoteico. Macrófagos activan fagocitando estas sustancias y producen interleucina 1, factor de necrosis del tumor. Por lo tanto, estas citoquinas activan a la fosfolipasa que tenemos normalmente en todas las células del organismo, que convierte en ácido del ácido lipoteicoico, se forman las prostaglandinas, las prostaciclinas, se forman los leucotrienos, tromboxanos, y son los mediadores secundarios de la inflamación, los que llaman a las plaquetas. Y también estas sustancias, la interleucina 1 y el factor de necrosis del tumor, pueden tener actividad directa sobre ellos. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, acá está la bacteria, se destruye la bacteria, libera endotoxina o ácido lipoteicoico. Estas sustancias hacen que estos macrófagos, los astrocitos del cerebro, se activen. Las citoquinas interleucina 1, factor de necrosis del tumor, que atraen neutrófilos. Los neutrófilos llegan, se adhieren al endotelio y empiezan a sus gránulos que el endotelio lo destruyen y producen mucha inflamación. Además, hacen que haya apertura de las conexiones intercelulares, de las uniones intercelulares, y la permeabilidad aumenta de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. Por eso que en una meningitis bacteriana nosotros vemos un aumento de leucocitos, polimorfonucleares, los primeros que llegan al foco infeccioso. La proteína también empieza a escapar de la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo, propio de una meningitis bacteriana. Y la glucosa, que a través de células inflamadas no atraviesa bien y por lo tanto disminuye. Además, la glucosa es consumida en el líquido cefalorraquídeo por los leucocitos, las bacterias, y sobre todo no atraviesa, más bien lo hace en forma retrógrada. Por eso disminuye la glucosa a ese nivel. Como todo esto se produce a nivel tan cercano a lo que es este tejido tan noble que tenemos, el cerebro, entonces puede haber complicaciones a nivel cerebral. Y en eso radica la importancia de evitar la inflamación a nivel del sistema nervioso central. Deberíamos tratar de evitar todo eso, ¿no? Bien, una vez que hemos visto cómo se producen, nosotros podemos hablar de la signología, sintomatología, cuáles son las manifestaciones clínicas. Hay que considerar la edad. En un niño mayor es bien florida la signología. En un recién nacido es bien difícil diagnosticar clínicamente. Además, hay pacientes que reaccionan bien a la infección. Nos orienta, el médico nos orienta. Hacen signos meningios, hacen rigidez de nuca, todo, o sea, no hay dónde perderse. Pero en un lactante o un recién nacido es bien difícil que ocurra esto. No es tan fácil diagnosticar. Depende del tiempo de evolución también. Si te encuentras con una meningitis de 12 horas de evolución, tienes que ser mago para diagnosticar clínicamente. Pero si esa meningitis tiene 3, 4 días, ya viene con la signología propia, no es difícil. A veces los pacientes llegan habiendo recibido el tratamiento previo ya.
entonces ya han recibido los antibióticos, es como si la meningitis ya se hubiera apagado y la ginología hubiera disminuido. También es difícil de diagnosticar una meningitis que antes llamábamos decapitada, ahora se llama parcialmente tratada, ¿no? Sigue siendo meningitis, pero ya has dado tratamiento, o sea, parcialmente tratada. Y depende del agente etiológico también. Hay bacterias que producen más inflamación que otros. Después de considerar todo esto, nosotros deberíamos ver y más o menos por ejemplo, la fiebre, la hipotermia, la taquipnea, la apnea, la taquicardia, los trastornos de conciencia, el colapso periférico. Todo esto se presenta no solamente en meningitis, sino en hay todo esto. En una neumonía, por ejemplo, hay todo esto. O sea, son dependientes de la inflamación, no del lugar de la inflamación, del lugar de la infección. También la acidosis metabólica, anorexia, y el compromiso de otros órganos, ¿no? A veces, en esa época, venían las mamás y no te hablaban mucho, decían solamente, mi hijo no es el mismo. Y era obligación pensar en meningitis. O sea, había un cambio que ni la misma madre se percataba 100%. O sea, no podía discernir ella, y menos el médico o la enfermera decía, doctor, esa tan sutil a veces. Pero los exantemas, estas lesiones, por ejemplo, si yo veo un paciente así con meningitis, puedo jurar y rejurar que es un meningococo, opción de un meningococo. Se presentan así las meningococcemias. Si viene el paciente con meningitis y tiene estas lesiones en la boca, en las manos y en los pies, o una erupción de esta clase, puedo rejurar que es un Coxsackie, un ecovirus. O si tienen también estos rachis plantares típicos y palmares también, típicos del parecovirus tipo 3. Uno puede sospechar incluso el agente etiológico. O cuando el paciente se presenta con estas lesiones tan típicas de la varicela, ¿verdad? Una varicela, te viene una varicela, hace meningitis, no vas a pensar que esa meningitis es por sarampión. Por lógica tienes que pensar que es por varicela porque estás viendo estas lesiones que te orientan a... Cuando ves estas lesiones vesiculares migratorias, este eritema migrans vesicular se llama, casi siempre pensamos en lo que es la enfermedad de Lyme. Vean, un ojo con varias vesículas reventadas aquí en un neonato, en un lactante, te tiene que hacer pensar que el agente etiológico es un herpes simple. Y seguramente si es meningitis vas a pensar en el tipo 2, sobre todo, transmitido por la madre, ¿no? A partir de las lesiones o no que tenga a nivel genital. Entonces, hay manifestaciones clínicas dependientes de la hipertensión endocraniana y edema cerebral también. ¿Cuáles son? La cefalea, los vómitos, la fontanela bombada en los lactantes. Lo primero que sientes cuando aumenta la presión en tu cabeza es la cefalea. Después vomitas. Después los trastornos del pulso, presión arterial y respiración. Ya son en etapas más avanzadas. Cuando va a haber un enclavamiento, por ejemplo, ¿no? Herniario. Esto se presenta en toda situación donde hay edema cerebral. Bueno, cuando se trata de meningitis nos ayuda eso. Y estos que son dependientes de la irritación meningitis, seguramente son los más importantes para diagnosticar meningitis. El paciente no puede mirar arriba, no puede mirar abajo, no puede mirar a la derecha, a la izquierda, le duele su nuca. Y además hay una rigidez. El signo de Kerning, el signo de Brusinski están presentes. Ahora, ¿qué haces vos cuando sospechas clínicamente que hay una meningitis bacteriana o viral? Indudablemente, si no vas a hacer una punción lumbar para sacar el líquido cefalorraquídeo, no pienses que es meningitis. Si piensas que es meningitis, es obligatorio hacer una prueba de estas, ¿no?
una punción lumbar, para ver el citoquímico, hacer una tinción de grano, hacer los cultivos para bacterias. En otros centros tienen cultivo para virus. En nuestro medio ya hay reacción en cadena de polimerasa para diagnosticar virus, o serología también para los virus. Es importante. Vean el citoquímico en una meningitis bacteriana. ¿Qué es lo que te llama la atención? El aumento de polimorfonucleares. Aumenta la permeabilidad, se atraen neutrófilos y pasan neutrófilos. El predominio de polimorfonucleares son los primeros que van al foco infeccioso. Después la glucosa empieza a disminuir, eso les dije, por la inflamación. Disminuye a menos de la mitad de lo que hay en la sangre, en el plasma o en el suero. Y la proteína, por el aumento de la permeabilidad, es la que también se eleva harto, ¿no? En cambio, en una meningitis enteroviral, o sea, virales sobre todo, no se altera mucho la cifra de leucocitos. Bueno, se altera, sí, porque lo normal es menos de 10. En una viral vas a encontrar 50, 500. En una bacteriana, más de 1000. En una bacteria, en una que es normal, no encuentras polimorfonucleares. En una bacteriana, ¿quiénes predominan? Los polimorfonucleares. En una viral, las primeras 48 horas los polimorfonucleares, pero después los mononucleares. En una bacteriana, decíamos, cae a menos de la mitad de la proteína plasmática o sérica, la glucosa, perdón, no la proteína, la glucosa a nivel de líquido cefalorraquídeo. Aquí no se mueve mucho en la viral. Y la proteína en las bacterianas se eleva mucho, y no así en las virales. Más o menos, siempre ha sido el problema cuando entra una meningitis, es decir, es viral o es bacteriana, porque de eso depende qué tratamiento le vas a dar. Y nos basamos en estas cositas, en estos dos cuadros, ¿no? En estas diferencias que hay. Y no es tan fácil, no es tan fácil, sobre todo cuando el paciente ya ha recibido antibióticos, cuando el paciente no puede tener una buena reacción inmunológica, etcétera, etcétera. También tienes que hacer hemocultivos, cultivos de otros lados, hemograma, velocidad de eritro, proteína C reactiva, ecografía y otros exámenes, porque a veces llegan el paciente en shock, entran pacientes con sepsis, tienes que medir la función renal, función hepática, la coagulación, todo eso hay que ver. Y es obligatorio hacer una tomografía, ¿no? Una tomografía de entrada, cuando hay meningitis bacteriana sobre todo, y una tomografía de salida, para ver cómo evoluciona, que determina en el manejo, determinan el pronóstico del paciente. En las meningitis, en el manejo de las meningitis ahora tiene que ser por prioridades. ¿Qué es lo primero? Antibacterianos. Entre los antibacterianos es importante hablar del espectro del antibacteriano, decíamos, de la capacidad que tiene de penetrar el líquido cefalorraquídeo. El costo, la disponibilidad es importante. Estos son los antibacterianos, decíamos, los que nos vamos a dar cuenta, ahorita hablamos de qué cosas utilizamos. Los que están aquí con negrilla son los que actualmente se utilizan, la ampicilina, cefotaxima, ceftriaxona y la vancomicina. Tratamos porque cuando se trata de una meningitis por
en un recién nacido, tenemos objetivo de cubrir al estreptococo del grupo Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Y el esquema universal es dar cefotaxima con ampicilina. Cefotaxima para cubrir al estreptococo del grupo B y al Escherichia coli y la ampicilina. Aunque la ampicilina puede cubrir también al estreptococo del grupo B. Antes se usaba ampicilina aminoglucósido, cosa que ya no se hace, ¿no? En los lactantes, ¿cuál es el objetivo? Cubrir neumococo, meningococo, hemófilos. El esquema actual, cefotaxima más vancomicina o ceftriaxona más vancomicina. Con eso estás cubriendo muy bien al neumococo, si es sensible a la cefotaxima o a la vanco. Y estás cubriendo muy bien al hemófilos influenza y al meningococo. Antes habían estos esquemas. Clorarbenicol. Suspender cefotaxima o ceftriaxona o suspender vancomicina, de acuerdo a la sensibilidad, ¿no? Lo ideal siempre es tratar de seguir solo con cefotaxima y ceftriaxona en cualquier esquema y guardar la vancomicina para situaciones muy, muy especiales. Y los días de la 14 a 21 días, 21 días o 14 días con la listeria monocytogenes. En cambio, los lactantes con neumococo, hemófilos e influenza meningococo solamente se tratan durante 7 días. Y las meningitis por virus, muchas veces usamos el aciclovir, anciclovir, el ganciclovir para el citomegalovirus. En una meningitis por influenza podríamos usar el oseltamivir, por ejemplo. Y hacer profilaxis en caso de meningococo, sobre todo, o hemófilos influenza. El hemófilos influenza no hay. En otros lugares hay harto meningococo. Deberíamos dar a todos los contactos cercanos, que sobre todo son menores de 2 años, kilopeso dosis, cada 12 horas, ¿no? Eso es lo ideal. Y las complicaciones, ¿no? Lo último. No neurológicas pueden haber. Una meningitis puede hacer sepsis, choque, pericarditis, artritis, pero también puede con edema cerebral, convulsionando los pacientes con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, higroma subdural, empiema subdural, ventriculitis, hidrocefalia, o las que se presentan posteriormente. Estas eran las que arruinaban la vida de los niños. Salían bien del hospital tratados por meningitis bacteriana sobre todo y de pronto a los 2 años se daban cuenta de que el niño no escuchaba o escuchaba poco, que tenía alteraciones, tenían trastornos del aprendizaje, déficits psicomotrices, trastornos de conducta, alteraciones del desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es lo que ya les mostré de las imágenes de inflamación. Qué pena que justo no es que no ha funcionado en esto del MIT, porque hemos hecho todo lo que se debe hacer, hemos hecho todo lo que hacíamos en la época del coronavirus, cuando daba por esta vía, pero algo hemos debido hurgar que no hemos podido hacerlo como queríamos, ¿no? Ya, la siguiente clase ya lo vamos a hacer mejor. No sé hasta cuándo durará esto de hacerlo por vía de internet, pero de todas maneras yo voy a revisar esto. Y les voy a pasar esta presentación. Mis alumnos que están rotando conmigo les van a dar, se los voy a copiar. A ellos les voy a pasar para que les den y para que puedan estudiar.
Está más bonito cuando se da en forma directa, está animado, más entendible. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Todos están